Buenas tardes. Hoy tenemos el placer de acometer la última reunión, la última sesión de nuestra aula virtual de formación de la Diócesis de Huelva en este curso 2022-2023 que ya va tocando a su fin. Hemos dedicado 11 sesiones con las que vamos a afrontar hoy a formarnos mejor, a prepararnos para evangelizar en Huelva, siguiendo la línea marcada por nuestro obispo Santiago en sus orientaciones pastorales diocesanas. Hace un año pues, nos encargaba la Delegación para el Apostolado de los Laicos que intentásemos encontrar fórmulas que permitieran una mayor formación del laicado onubense, y en colaboración con el Instituto Teológico San Leandro y con otras entidades de la diócesis, pues pusimos en marcha esta iniciativa que ha tenido un desarrollo muy interesante, variado y bueno, mantenido en el tiempo, gracias sobre todo a la asistencia de todos vosotros y a las visualizaciones que han tenido después nuestros vídeos en el canal de YouTube. Hoy, como les decía, pues afrontamos la última sesión que tiene por título La vocación laical en Huelva hoy, y para ello contamos pues con un ponente de lujo, con el ponente más especial que hemos tenido a lo largo del año, que es nuestro obispo, don Santiago Gómez Sierra. Para aquellos que lo conozcan menos, pues les diré que lleva casi 3 años al frente de la diócesis onubense, los va a cumplir pronto en el mes de julio, y antes estuvo casi 10 años como obispo auxiliar de la archidiócesis de Sevilla, y anteriormente a ese largo periodo de apoyo al arzobispo de Sevilla, estuvo desarrollando su vida sacerdotal durante casi 28 años en la diócesis de Córdoba, donde fue ordenado en el año 1982 como sacerdote. Don Santiago es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y es también licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas. Así que hoy tenemos a todo un profesor que ha sido también del Seminario San Pelagio de Córdoba, un hombre muy bien formado y que además, gracias al carisma que le da el Espíritu Santo a través de su ordenación episcopal, pues el regente de la Cátedra de Huelva en un sentido que para los católicos onubenses es muy especial. Estoy seguro de que vamos a disfrutar de esta intervención de don Santiago, que como es habitual tendrá una duración de entre 45 minutos y 1 hora, y después habrá la posibilidad de que los asistentes pues, hagan las preguntas siempre breves. Por favor, se agradece que consideren necesaria a nuestro ponente para aclarar los aspectos que hayan quedado pues, un poquito menos claros. Don Santiago, un placer recibirle aquí en su casa. Tiene usted la palabra y muchas gracias por venir al aula virtual de formación. Pues buenas tardes a todos. Eh, Gracias, Juan Diego, por este servicio eh, ha venido prestando a lo largo de estos meses con el aula virtual de formación para los laicos desde la Delegación de Apostolado de los Laicos. Yo tengo la oportunidad de participar ahora en esta última sesión y tengo que confesaros a todos los que seguís este momento que es la primera vez que yo doy una charla por este medio. Bueno, he tenido alguna videoconferencia, alguna reunión así, pero por videoconferencia, pero no expresar bueno, en una intervención así un poco más larga, pues un pensamiento. Entonces, pues os ruego bueno, que en lo que pueda haber de inexperto, ¿no?, en la utilización del medio, pues seáis comprensivos, ¿no?, con este obispo. Dicho eso, mi gratitud y confesando también pues mi ser principiante por estos medios, tengo que pedir una disculpa. Juan Diego me había dicho que, bueno, normalmente había utilizado un guión para seguir la charla y yo no he hecho los deberes, no había hecho el guión para mandarlo previamente. Procuraré ser esquemático y en la medida de lo posible, pues transmitiros verbalmente ese guión de mi intervención. Bueno, el título de esta ponencia o de esta intervención es La vocación laical en Huelva hoy, como sabéis.
Yo lo he dividido en 3 partes, que iré desarrollando progresivamente. Un primer punto, laicos que miran la realidad con ojos de discípulos misioneros. Lo he tratado, lo he titulado así, ¿no? Una mirada a la realidad que podemos hacer. Un segundo punto, el talante se podría llamar estilo o espiritualidad del laicado, que podríamos, del laicado que deseamos y que queremos entre todos pues ir haciendo, ir encarnando, ¿no?, en nuestra diócesis de Huelva. Y un tercer punto, metas y posibles acciones que nos hemos propuesto en las orientaciones pastorales diocesanas, ¿no? Serían estos 3 puntos. Mirada a la realidad, naturalmente como cristianos, como discípulos misioneros. Segundo, talante, estilo o espiritualidad del laicado. Y tercero, metas y posibles acciones propuestas en las orientaciones pastorales diocesanas. El título, comienzo el desarrollo, el título habla quiere ser de actualidad, ¿no? El título habla del tiempo, hoy, y del lugar en la iglesia de Huelva, ¿no? La vocación laical en Huelva, por tanto nos sitúa en nuestra iglesia particular y hoy también en nuestro tiempo. Bueno, verdad que también naturalmente lo que ocurre en Huelva y lo que ocurre hoy pues es parecido a lo que ocurre en otros muchos lugares y en otras muchas iglesias particulares. Y además también lo que hacemos aquí y lo que tratamos de vivir, pues lo tenemos que hacer en comunión, naturalmente, ¿no? En comunión con la Iglesia en España, en comunión con la Iglesia católica en general, con el magisterio pontificio y el magisterio de la Iglesia. Desde ahí, entonces, voy a abordar esta reflexión. En primer lugar, la mirada a la realidad con ojos de discípulo misionero. Lo divido en 2 partes. Una mirada rápida al contexto cultural, van a ser 2 brochazos, naturalmente, con brocha gorda, ¿no?, para esto, y una mirada eclesial también, de la situación eclesial. En el contexto cultural en el que vivimos podemos decir, lo han dicho muchos así, que la cultura dominante, la cultura que prevalece, siempre en cualquier cultura pues hay subculturas, hay grupos que tienen como visiones, que conviven como visiones distintas, pero en la cultura dominante, digamos, la cultura pública o publicada, ¿no?, prestigiada e influyente, además, porque por los medios de comunicación, por tantos canales, es así. Es una cultura que podríamos calificar de laicista y materialista, y con frecuencia incluso anticristiana, ¿no? Bueno, abundan informaciones tendenciosas que están ordenadas a erosionar el prestigio cultural y social de la Iglesia y del cristianismo. Eso se nota, algunos de vosotros, de los que estáis siguiendo esta ponencia, pues trabajáis en la educación, pues se nota en la presión en las actividades educativas, a veces, en la utilización en las propuestas políticas que concurren, pues ahora hemos pasado un periodo electoral y estamos a las puertas de otro, en las propuestas políticas, en los medios de comunicación. Es decir, hay todo un intento, creo yo, de imponer unos puntos de vista que suponen una transformación de la mentalidad y de la vida social, ¿no? Si
digamos, el cristianismo ha tenido, pues ha sido una fuente de inspiración para la cultura europea, para la cultura occidental en general y particularmente también en España. El catolicismo en concreto ha sido una fuente de inspiración para la mentalidad de las personas. Bueno, pues hoy hay muchas iniciativas, diríamos, que tienden pues a erradicar, ¿no?, esa referencia que ha sido compartida y ha sido común. Esta situación lleva a que para muchas personas, tengan la pertenencia que tengan a la Iglesia, las verdades cristianas son ahora incomprensibles. ¿Sí? Verdades que en otro momento pues hemos conocido, casi desde el catecismo, o así, pues son verdades incomprensibles, y las normas morales que brotan del Evangelio con mucha frecuencia se han vuelto inaceptables. Esta dificultad de incomprensión de verdades cristianas, digamos, de disenso también en la propuesta moral de la Iglesia, pues se experimenta también en los propios ambientes eclesiales. Es decir, no estamos hablando únicamente de lo que está fuera de la Iglesia, sino que esto, cuando hablamos de cultura, yo siempre pienso, bueno, la cultura es como la cultura es como la atmósfera que respiramos, ¿no? Entonces, si la atmósfera está contaminada o tiene una determinada característica, es difícil poderse aislar, ¿no?, de esa realidad y no respirar de algún modo pues todo esto. En esta situación, yo pienso que como laicos cristianos, en el mejor de los casos, lo único que podemos esperar es pues la protección legal de la libertad religiosa. No podemos tener pretensiones de una especial protección a la Iglesia Católica como Iglesia, sino nuestra reivindicación definitiva debe ser pues la libertad religiosa que pertenece a los derechos humanos de todas las personas. Y únicamente podremos contar con el respeto que nosotros mismos nos ganemos ante una sociedad que muchas veces se manifiesta crítica y desconfiada con la Iglesia, con sus pastores, con sus grupos cristianos, etc., ¿no? Entonces, pues esa será la fuerza moral que tendremos en este contexto cultural un tanto hostil. La reivindicación del derecho a la libertad religiosa que tienen todas las personas, y al mismo tiempo también pues el propio respeto que nosotros podamos ganarnos con nuestra actuación, con nuestra palabra, con el testimonio en definitiva de nuestra vida. La situación eclesial de nuestra Iglesia Diocesana de Huelva no es muy distinta. Paso ahora, digamos, aunque esto ya he dicho que quizá este ambiente cultural está también presente en la vida de la Iglesia, pero me fijo más ahora en la comunidad cristiana, que no es muy distinta de las que experimenta la Iglesia en España. Encontramos, diríamos, diversos círculos de personas en relación con la fe y con la Iglesia como comunidad cristiana, como institución. Me atrevo a señalar como cuatro o cinco grupos. Un grupo mayoritario, todavía mayoritario, de conciudadanos nuestros que se manifiestan católicos, con una participación en la vida eclesial pues muy heterogénea y en muchos casos muy débil y muy esporádica, ¿no? Pero, sin embargo, se califican y se identifican como cristianos, aunque vayan de vez en cuando, ¿no? Vayan a la iglesia o tengan un contacto con la comunidad cristiana. Un segundo grupo de bautizados católicos que se declaran católicos, que reivindican una pertenencia a la Iglesia, sobre todo a la hora de solicitar servicios religiosos, pero que habitualmente no practican, no participan en la vida eclesial.
es un grupo que con mucha frecuencia vive una disociación entre la fe y la vida moral en su propia existencia, ¿no? No entienden que lo que ellos hacen o como vivan tenga que ver con la Iglesia. Ellos son católicos y se reivindican como católicos y piden sacramentos para ellos o para sus hijos como católicos, pero no entienden que puedan estar en situaciones irregulares o de cualquier tipo. Bueno, a veces los sociólogos de la religión han hablado de una religión de baja intensidad, ¿no? En el sentido de una religión, unas personas que son creyentes, pero que esa fe no configura su existencia, no configura de alguna manera su vida. Un tercer grupo, yo creo que un grupo emergente, es de personas en búsqueda, personas que están buscando. Quizá a lo mejor es más importante este grupo, digo más importante, más numeroso entre los jóvenes, a veces insatisfechos con las propuestas de la cultura dominante, que no ha cogido ni la fe, pero tampoco tiene prejuicios antirreligiosos de generaciones anteriores, ¿no? Eso también se va percibiendo en la vida de la Iglesia. Bueno, los que hemos vivido el preconcilio, el concilio y el posconcilio, pues tenemos muchas heridas, ¿no? De todo ese proceso que hemos querido hacer y que hemos hecho con la Iglesia. Pero ya hay gente que no ha tenido esa historia, ¿no? Que no ha tenido esa historia. Por lo tanto, pues hay determinados clichés, determinados prejuicios que no les dicen sencillamente nada. Y en ese sentido, pues pueden estar más abiertos a una propuesta de la fe. Hay un grupo también que es bien importante de personas que viven su fe y participan en la vida eclesial de una manera activa, ¿no? Eso es una riqueza que tienen nuestras parroquias, nuestras comunidades cristianas. Muchas veces grupos con una presencia o movimientos con una presencia muy significativa en la diócesis. Pues comunidades no catecumenales, cursillos de cristiandad, grupos que van surgiendo, retiros de Maús, amor conyugal, bueno, y esos grupos que hay en cada parroquia, que son, digamos, los que de hecho llevan la vida de la Iglesia. Grupos de catequistas, grupos voluntarios en las cáritas parroquiales o cáritas diocesanas. Es decir, hay un grupo de personas que en cada parroquia están contribuyendo de una manera decisiva y convencida, ilusionada, pues a la misión de la Iglesia. Estas diferentes formas de pertenencia yo creo que concurren en la piedad popular, porque si dijéramos, bueno, y el millón de personas que se reúnen en el Rocío, o las miles de personas que se reúnen pues en la Semana Santa o en torno a la Semana Santa, o sea, ¿a qué grupo de estos pertenecen? Pues yo creo que hay de todos, ¿no? De todos estos grupos, de todos, con estas diferentes intensidades o cercanía o no de vinculaciones con la comunidad cristiana, pues está en esa piedad popular. Lo digo porque a veces situamos la secularización y la piedad popular como si fuesen dos elementos que no que luchan entre sí, ¿no? Y bueno, todo me parece que a veces también nuestra piedad popular puede estar contaminada. Es un recurso importantísimo para la vida de la Iglesia y en nosotros, en nuestra diócesis de Huelva, también, del que nunca daremos gracias bastantes a Dios, pero al mismo tiempo hemos de ser conscientes de que la secularización también afecta. Esta cultura secularizada también afecta a la piedad popular. Y hay un grupo importante también entre nosotros, que son los inmigrantes católicos. Bueno, inmigrantes, muchos de ellos se han acercado a nuestras parroquias, pues solo a través de Cáritas, otros participan de una manera ordinaria en la vida de las parroquias, pero bueno, cabe destacar que cada vez es más visible esa pluralidad religiosa que estamos viviendo, pues por los movimientos migratorios que han favorecido la llegada de fieles de otras
denominaciones cristianas. En Huelva tenemos una parroquia de católicos de rito ortodoxo, ¿no? Y tenemos un sacerdote, el párroco de esa parroquia, que es casado y vive con su esposa y tiene 4 hijos. Recientemente falleció el anterior y ahora pues está llegando a nuestra diócesis, ¿no? Se está incorporando a la diócesis. Bueno, y también, no solamente, bueno, hay inmigrantes católicos, una inmigración católica, pero hay también una inmigración muy importante entre nosotros, pues musulmana, sobre todo de musulmanes, ¿no? De otras religiones también, pero sobre todo de musulmanes. Bueno, pues ahí tenemos como un contexto, es verdad que pintado de una manera, si queréis, con brocha gorda, no pretendía otra cosa, pero un contexto que no es tan nuevo. A veces lo que pasa es que se nos olvidan, tenemos poca memoria también para el magisterio de la Iglesia. Fijaros, os voy a leer una cita de la exhortación posinodal de San Juan Pablo II de Christi Fidelis Laici, como sabéis, de 1988. Por lo tanto, el hoy, el que decíamos antes de esa actualidad, el hoy es un poco más prolongado de 24 horas, ¿no? Es un hoy cultural que ya tiene, que se extiende un poco en el tiempo. Fijaros cómo hablaba el Papa y San Juan Pablo II, y cómo podríamos decir que lo que estoy diciendo, mejor dicho, está en este texto de San Juan Pablo II. Dice así: enteros países y naciones en los que en un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen a comunidades de fe viva y operativa, están ahora sometidas a una dura prueba e incluso alguna que otra vez son radicalmente transformados por el continuo difundirse del indiferentismo, del laicismo y del ateísmo. Se trata en concreto de países y naciones del llamado primer mundo en el que el bienestar económico y el consumismo inspiran y sostienen una existencia vivida como si Dios no existiera. Ahora bien, el indiferentismo religioso y la total irrelevancia práctica de Dios para resolver los problemas incluso graves de la vida no son menos preocupantes y desoladores que el ateísmo declarado. Fijaros. Esa indiferencia religiosa que dice el Papa, aunque sea creyente, se manifieste creyente, pero de hecho vive como si Dios no existiera, decía San Juan Pablo II, no es menos preocupante que el ateísmo declarado, ¿no? Y dice, y también sigue diciendo, la fe cristiana, aunque sobrevive en algunas manifestaciones tradicionales y rituales, tiende a ser erradicada de los momentos más significativos de la existencia humana, como son los momentos del nacer, del sufrir y del morir. Bueno, hasta aquí leo del número 34 de Christi Fidelis Laici. Es decir, bueno, pues esto ya viene, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Y ya se nos hablaba se nos pone delante este panorama cultural y eclesial que no difiere mucho del que yo os he comunicado. ¿Y cuál es nuestra respuesta ante esta situación? Pues la respuesta es la misión, no puede ser otra, ¿no? Buscamos actualizar la propuesta misionera que nos hace Jesús, y Jesús resucitado y vivo, y esa propuesta misionera nos la hace hoy, es decir, hoy es hoy para nosotros. Id pues y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. En definitiva, la respuesta no puede ser otra que la evangelización. La evangelización es el desafío permanente, en cada época de un modo, pero el desafío permanente que tiene la Iglesia.
Es la idea repetida constantemente por el Papa Francisco, que nos está hablando de una iglesia en salida, desde Evangelii Gaudium, como sabéis, del número 20 al 24, el Papa se extiende hablando de una iglesia en salida. Una iglesia en salida que es una llamada a ser una iglesia en camino y en camino para anunciar el Evangelio. Una iglesia que pasa de la espera, no espera que vengan, sino que sale a buscar a los que se han ido o a los que nunca han estado o han conocido la comunidad cristiana. Y una iglesia que evangeliza con un programa. Y el programa no es otro que Cristo. Para mí, os confieso que es un texto que me impactó desde que lo leí la primera vez. Nuevo Milenio Ineunte de San Juan Pablo II. Igualmente, cuando comenzaba el nuevo milenio, el Papa decía: no se trata de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar para vivir en él la vida trinitaria y transformar en él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Ese es el programa, ¿no? El Cristo al que hay que conocer, amar e imitar. Bueno, pues estas situaciones reclaman, sin duda ninguna, de un modo, con una fuerza particular, la evangelización en este contexto al que me estoy refiriendo, reclama la acción de los fieles laicos, la acción de los fieles laicos. Y la condición, y ahora vuelvo a citar Christi Fidei Laici, que es como la gran síntesis del laicado en el magisterio que recoge el concilio y todo ese periodo posconciliar, decía el Papa San Juan Pablo II, la condición es que se rehaga la trabazón cristiana de las mismas comunidades eclesiales que viven en estos países o naciones. Esto será posible si los fieles laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el Evangelio y la vida, recomponiendo en la vida familiar cotidiana, en el trabajo y en la sociedad, esa unidad de vida que se inspira en el Evangelio. Fijaros, un papel de los fieles laicos en esta situación, que es evangelizar, y que el Papa dice que exige de los fieles laicos superar, con lo cual quiere decir que si es que tenemos que superar es algo que padecemos, ¿no? La fractura, dice el Papa, entre el Evangelio y la vida. Y eso en la familia, en el trabajo y en la vida social, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un gran desafío en este contexto que se nos presenta. Una segunda paso al segundo apartado de mi exposición. Lo he titulado el talante, pero podría ser pues el estilo, la espiritualidad o algunas notas, ¿no? Tampoco me atrevo yo a querer ser exhaustivo, ¿no? en este perfil, digamos, de la espiritualidad del laicado. En todo esto me estoy también inspirando en nuestras orientaciones pastorales diocesanas, puesto que ese es, naturalmente, pues, para la Iglesia Diocesana de Huelva, pues, como el texto de referencia en estos años que nos puede ayudar pues, para caminar. Lo he puesto como una serie de rasgos de este estilo del laicado en estas circunstancias. Primero, laicos que no temen ser contraculturales. Debemos afrontar la posibilidad, que puede ser una posibilidad no rara, sino frecuente, de ser contraculturales. Es algo que está en el ADN del cristianismo. Recordar aquel texto de la primera carta a los Corintios 1:22.
Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, pues esa posibilidad. Esto significa tener el valor de desafiar en nombre del Evangelio las normas culturales contrarias a la antropología y a la moral cristiana. Con el convencimiento, además, de que la fe católica es fuente de plenitud y de libertad y de verdad para las personas, ¿no? Desde ese convencimiento. Yo creo que es un error pensar que la Iglesia se rejuvenece simplemente asumiendo acríticamente las ideas o las formas de vivir de la cultura dominante. Que es una tentación, es siempre posible. En toda la historia de la salvación eso ha sido una tentación. Recordar el Antiguo Testamento, pues toda la tentación politeísta que tenía el pueblo de Israel. Bueno, pues algo parecido era, ¿no? en esto. En definitiva, yo creo que un cristianismo light de convicciones y de conductas indeterminadas no puede cumplir o no puede cumplir la misión evangelizadora en esta sociedad secularizada. Un segundo rasgo, laicos alegres, ¿no? Laicos alegres. La alegría de evangelizar, ¿no? La alegría de evangelizar, que no es la alegría del comercial, ¿no? que va, pues, en fin, vendiendo el producto, sino la alegría profunda, lo dice el Papa Francisco, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, ¿no? La fuente de esa alegría es el encuentro con Jesús. El que se encuentra con Jesús tiene esa alegría y lleva y es portador de esa alegría. Cada uno con nuestro carácter. Unos tendremos un semblante más alegre, otros más serio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa alegría profunda del corazón, ¿no? De esa alegría que nace del amor, en definitiva, y de la experiencia del amor y de ser amados, que es la experiencia que encontramos con Jesús. Con Jesucristo, dice Evangelii Gaudium, en el número 1, fijaros, cuando empieza este documento programático para el Papa Francisco. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Esa alegría que es fruto del amor de Dios y que es el impulso más intrínseco de la evangelización, ¿no? Normalmente la depresión nos paraliza. Cuando estamos depresivos no tenemos muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Es otro talante interior, ¿no? Otro espíritu interior el que nos impulsa realmente, pues, a la acción, al trabajo, a la diligencia, con ilusión, etc. Otro rasgo más, laicos con espíritu de comunión eclesial. Una comunión que podemos decir, una unidad en la Iglesia, que no tiene que ser fruto de una autoridad rigorista que se impone, ¿no? Como la unidad del ejército, ¿no? Del mando, ¿no? No es la unidad del mando, es la unidad que nace de los vínculos que en la Iglesia producen la unidad. Recordemos el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 815 nos dice cuáles son los vínculos de la unidad de la Iglesia. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, en primer lugar. En segundo lugar, la celebración común de los sacramentos. Y en tercer lugar, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna y la familia de Dios, dice el catecismo. Bueno, pues una espiritualidad de la comunión es una espiritualidad que promueve la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad de todos los cristianos y de los grupos cristianos. Vivir intensamente la unidad eclesial, yo creo que es la condición para ser verdaderamente misioneros. En la diócesis, en las parroquias, en los movimientos, en los grupos laicales, es necesario vivir la comunión pues para
para ser realmente misioneros en nuestro mundo. Un rasgo más, laicos que testimonian con fe y laicos que testimonian su fe con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia. Bueno, es la exhortación de la primera carta de Pedro. En 3:15, 16, dice, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pide una razón de vuestra esperanza. Y ahora dice, ¿cómo? Pero con delicadeza y con respeto y teniendo buena conciencia, ¿no? Delicadeza, respeto y buena conciencia, buena conducta, traducen otros. En definitiva, es eso que tantas veces repite el Papa Francisco, convencidos de que la Iglesia crece por atracción, como nos dice en Evangelii Gaudium. La misión es obra de la atracción de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Y la Iglesia vehicula ese instrumento de esa atracción. Los discípulos atraerán y atraeremos si somos reconocidos por los que se aman. Si se aman unos a otros como Él nos amó, ¿no? Si nos amamos como Él nos ha amado, pues esa será nuestra fundamental atracción. Sabemos que la evangelización y la transmisión de la fe solo acontecen en la libertad y solamente se pueden dirigir a la libertad de los otros. La fe la tenemos que proclamar, la tenemos que anunciar, pero la fe no se impone a nadie, ¿no? Se ofrece a la libertad de todos. Pero para que esa libertad pueda ser ejercida, tiene que ser conocida esa posibilidad. Otro rasgo más, laicos misericordiosos. Un estilo de hablar y de vivir caracterizado por la misericordia. La Iglesia tiene que ser lugar de misericordia, donde todos se puedan sentir acogidos, amados, perdonados, alentados a vivir según la vida buena del Evangelio. Es también, son palabras también de Evangelii Gaudium. Es el proceder de Dios en la historia de la salvación. La misericordia, siempre esa misericordia. Una misericordia que no es aparente, que no podemos caer en la pseudo misericordia, que sería hacer la vista gorda o en relación pues con conductas equivocadas o con el pecado, en vez de exhortar a la conversión, ¿no? Jesús, la llamada a la conversión no está en contra de la misericordia y de una relación realmente misericordiosa. El Señor mira con misericordia y llama a la conversión. Convertíos y crece el Evangelio. Creer el Evangelio supone una transformación de la propia vida. Algunas veces en algunas conversaciones en algunos grupos, en algunos consejos que tenemos, surge el tema de si cuando hablamos de la exigencia de conversión y de tal, pero tenemos que ser acogedores, pero hay que acoger, siempre hay que acoger. Yo siempre me expreso de esta manera. La Iglesia siempre tiene que acoger. La aduana no está en la puerta de entrada, sino siempre acogemos a todos. Debemos acoger a todos. Vengan en las circunstancias que vengan. Y en esta cultura que estamos y que hemos dicho antes, pues ya sabemos en cuántas circunstancias pueden venir. Lo importante no es cómo vienen, sino cómo salen, ¿no? Y por tanto, si nosotros somos capaces de acoger de una manera que la persona pueda descubrir un modo nuevo de vivir, ¿no? Y por tanto, pues pueda descubrir su propia conversión, no como el que se la impone nadie desde fuera, sino como el que la descubre, ¿no? El que la descubre como la vida buena y verdadera que puede encontrar en Cristo. Laicos misericordiosos, laicos que saben y viven la cruz como señal del cristianismo.
La cruz es la señal del cristiano. Los que estudiamos el catecismo ya hace muchas décadas, pues lo sabemos. ¿Cuál es la señal de la cruz? La señal de la cruz es ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la señal de la cruz, ¿no? Y nos enseñaban a santiguarnos o a presionarnos, ¿no? Bueno, pues la evangelización siempre se lleva a cabo bajo el signo de la cruz. No hay otro, no hay otro. Es difícil que puedan darse las circunstancias necesarias para una relación armoniosa y sin dificultades entre la Iglesia y el mundo, entre la fe y la cultura. Nunca va a ocurrir eso, normalmente. Nunca va a haber una relación de tanta simbiosis entre fe y cultura que no aparezca la contradicción y que no aparezca el signo de la cruz. La nueva evangelización no puede rehuir el conflicto que provoca el Evangelio, no el que provoquemos nosotros, ¿no? Sino el que provoca la fidelidad al Evangelio, como tampoco pudo evitarlo la antigua evangelización. Yo digo, a veces para esto, la prueba del algodón son los mártires. Si tiene sentido el martirio, no tiene sentido el martirio en nuestra manera de entender nuestra relación con el mundo y con la cultura. Bueno, pues ellos nos están diciendo que no puede haber evangelización al margen, ¿no?, del signo de la cruz. Vivimos todo esto a veces porque nosotros incluso vivimos esta situación tanto incómoda en esta cultura secularizada, a veces anticristiana, hostil a la Iglesia, etcétera. Lo vivimos a veces como porque no nos queda más remedio, porque esta es la situación que tenemos. Pero también lo podríamos asumir como una situación que nos ayuda a conformarnos más con el Señor, con la cruz de Cristo, que Jesús anuncia el Evangelio en persecución y pobreza. Pues nosotros, sin ponernos dramáticos, pues si tenemos alguna ocasión de anunciar el Evangelio configurándonos con Cristo, con Cristo pobre, con Cristo perseguido, pues también es una ocasión. Laicos que trabajan, otro rasgo más, con humildad y paciencia. Los misioneros implicados en la Iglesia y los laicos misioneros implicados en la Iglesia y en la sociedad, con humildad y paciencia. Jesús habla de la humildad y de la paciencia continuamente en las parábolas. El reino de Dios como un grano de mostaza que con el tiempo crece y se convierte en un gran árbol, ¿no? Dios nos enseña esa pedagogía que hace que de lo pequeño nazca algo grande. Los cristianos estamos expuestos a la tentación de querer tener demasiado pronto un árbol grande y buscar enseguida el éxito, ¿no? Bueno, de un obispo, cuando yo empezaba a ser cura, me dijo, un obispo en Córdoba, me dijo, mira, nosotros, los sacerdotes, los pastores, creo que la Iglesia en general, también los laicos, tenemos que ser gente que planta olivos, pero no estos de ahora de explotación intensiva, ¿no?, sino los olivos clásicos, ¿no?, que planta olivos, que tiene que esperar años para que ese plantón que ha hecho del olivo dé fruto, ¿no? Tiene que esperar tiempo. Laicos con humildad y paciencia. Laicos conscientes de la primacía de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces dice el Papa? Dejarnos primerear, que a mí casi no me sale la palabra, ¿no? Que Dios es el primero, siempre va por delante de nosotros. Y esto vivirlo conscientemente en nuestras tareas, en nuestros compromisos, en el apostolado también como laicos cristianos. Saber que el reino de Dios requiere nuestra colaboración, pero es ante todo don del Señor y gracia que nos precede, ¿no? Es una gracia que nos precede. Tener la plena confianza de que Dios tiene un momento de gracia para con cada uno de nosotros. La clave muchas veces está en aguardar ese momento de gracia y acompañar procesos, ¿no?, de iluminación que el Espíritu Santo va alentando en las personas, anunciándoles el amor de Dios, pues para bueno, ese momento de encuentro, esa gracia que nadie la puede sustituir. Hay un adagio latino
que dice velis remisque, con las velas y los remos, ¿no? La Iglesia y todos nosotros, también vosotros como laicos cristianos, tenemos que remar, pero remamos la barca de Pedro y esa barca va con remos y con velas. Hay que desplegar las velas para que sople el Espíritu Santo y hay que remar también nosotros y agarrarnos al remo. Unas veces pues, van más impulsadas por el viento y otras veces más por los remos, pero en definitiva los dos elementos propulsores son necesarios, ¿no? Laicos con esperanza en la vida eterna. Fijaros. No sé si os puede llamar la atención esto, pero si no hay vida eterna, no hay verdadera esperanza. No hay verdadera esperanza. Nosotros, la misión que tenemos que hacer en la Iglesia, la misión que hacéis los laicos, pues en vuestras familias, en el trabajo, en la sociedad, lo que todos tenemos que hacer, tiene que tener ese anclaje verdadero en la vida eterna. Quien tiene esperanza vive de otra manera, se le da una nueva vida, decía el Papa Benedicto en Espe Salvi, ¿no? En esa encíclica tan hermosa sobre la esperanza. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Y si nosotros tenemos esperanza en la vida eterna, vivimos el presente de otra manera, de otra manera. La fe cristiana nos permite ver el mundo y la vida a la luz de la esperanza en la justicia perfecta y la reconciliación definitiva que aguardamos de Dios. Porque fijaros lo que dice San Pablo, 1 Corintios 15, 19. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Así lo dice el apóstol, ¿no? Somos los más desgraciados. Es muy importante que volvamos a tomar una conciencia viva de que esa perspectiva escatológica, con esa palabra, es inherente al mensaje cristiano. No podemos separarla de nuestra identidad cristiana. Es inherente al mensaje cristiano. La Iglesia no puede presentar su misión únicamente como una propuesta ética y de valores, sino que debe hacerlo como instrumento de la relación salvadora con Dios, como instrumento de esa relación salvadora. Y esa salvación plena es la promesa de la vida eterna. La esperanza de los bienes futuros no puede quedar reemplazada por un optimismo utópico que confía en que el hombre podrá alcanzar la felicidad mediante el desarrollo científico, tecnológico, etc. La Agenda 2030 tiene un poco de esto, ¿no? Si se cumple, vamos a ser la humanidad feliz, ¿no? Si cumplimos todos los objetivos de la Agenda. Bueno, pues yo creo que es importante tener este horizonte. Y además creo que es la motivación más poderosa para nuestra misión. La motivación más poderosa para nuestra misión y también para no dejarnos nunca, el Papa Francisco lo dice, no dejarnos robar la esperanza. No dejarnos robar la esperanza. Bien. Termino ya entonces, pues en este estilo, en este repaso, laicos que no temen ser contraculturales, laicos alegres, laicos con espíritu de comunión eclesial, laicos que testimonian con fe su fe con delicadeza y con respeto, laicos misericordiosos, laicos que viven bajo el signo de la cruz, laicos que trabajan con humildad y paciencia, laicos conscientes de la primacía de la gracia y laicos con esperanza en la vida eterna. Bueno, seguramente el orden no sería, teológicamente se podría perfeccionar, pero ha sido así, casi de alusión, de ir sacando uno tras otro. Metas y posibles acciones que nos hemos propuesto en las orientaciones pastorales diocesanas y que, bueno, pues mucho ya me lo habéis oído, en la que tenemos que trabajar también, pues como laicos,
las parroquias o como laicos asociados o como laicos en movimientos eclesiales. Una primera, intensificar la conciencia de responsabilidad misionera. Yo creo que es lo más importante. Es decir, y fijaros, esto podríamos decir de muchas maneras, pero yo tengo a veces la impresión de que los laicos, los sacerdotes, los obispos, yo también a veces, pues no nos damos cuenta suficientemente de los cambios tan radicales que se están dando en nuestra cultura y que la cristiandad ya no existe. Que lo ha dicho, lo dijo creo que hace 2 años el Papa Francisco hablando a la curia romana. La cristiandad entendida como un modo de entender la vida, la cosmovisión, etcétera, que se ha evaporado, que no existe, que estamos en misiones. Yo digo muchas veces, no porque el Papa dice que quiere una iglesia misionera, porque a veces lo que hacemos es coger como un eslogan de lo que dice el Papa y lo repetimos una y otra vez, y bueno, está bien que lo repitamos, pero lo repitamos no para que creyendo que repitiéndolo se ha hecho, sino para que repitiéndolo vaya penetrando nuestras convicciones y nuestra conciencia y vaya orientando nuestras acciones, ¿no? Entonces, intensificar esa responsabilidad misionera. Estamos en misiones. Los que sois padres y tenéis, bueno, vuestros hijos en distintas edades y a veces en los niños pequeños y supongo que escucháis lo que el niño viene contando de la escuela o bueno, os reunís con vuestros amigos o lo que veis en el trabajo. Yo creo que no hay que abundar mucho. Si uno mira con una mirada de discípulo misionero para darse cuenta de que estamos radicalmente en misiones, ¿no? En misiones. En segundo lugar, habría distintas acciones pues, para ir cumplimentando o implementando, mejor dicho, pues esta orientación. Una segunda, proporcionar oportunidades para experimentar una auténtica comunidad eclesial. Evangelizar es incorporar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No, es decir, a veces hemos dicho, Cristo sí, iglesia no, ¿no? Bueno, ya hay otro momento, pues Dios sí, Cristo no, ¿no? Porque, bueno, una manifestación más de Dios. Bueno, pues son realidades que no se pueden separar para un cristiano. Evangelizar, anunciar a Jesucristo, conlleva incorporarse a su cuerpo, que es la iglesia. Y además, porque hoy, en esta situación, pues un tanto de un ambiente de inclemencia, ¿no? de un tiempo relativamente inclemente para los cristianos necesitamos de comunidades en las que poder compartir y vivir la fe con normalidad, para no sentirnos unos bichos rarísimos que al final terminen dudando si están en lo cierto o no, ¿no? Si están en la verdad o no. Unas comunidades sin idealismo, digo yo, sin idealismo me refiero que saben que tienen que ejercitar también el perdón y la comprensión. No somos perfectos todos los que nos vamos a reunir, etcétera, pero a imagen de las primeras comunidades cristianas, en definitiva, ¿no? Tercero, una presencia misionera en la vida pública. Una presencia misionera en la vida pública. Antes, cuando hacía esa cita en ese estilo, en esa espiritualidad laical, con respeto, con delicadeza y con buena conciencia, ¿no? Buena conducta, pues vivir hoy los mandamientos es la encarnación de la existencia cristiana. Vivir los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios como concreción del mandamiento nuevo, ¿no? Del amor a Dios y al prójimo. Eso ya supone una presencia pública. A veces la presencia pública la entendemos como cosas que tenemos que hacer, ¿no? En la asociación de vecinos, en el barrio, en la política, en la escuela, etc. Naturalmente que sí, que en esos ámbitos son ámbitos de presencia pública. Pero hoy un matrimonio cristiano,
una familia cristiana, un laico cristiano, como persona que quiera vivir los mandamientos, que se proponga vivir realmente los mandamientos, que sea con las debilidades de todos y acudiendo al perdón y a la misericordia de Dios muchas veces, pero que encarne los mandamientos es ya una presencia pública cristiana, seguramente la más importante. Y naturalmente el servicio a la caridad, que pertenece a la naturaleza íntima de la Iglesia, y particularmente la caridad con los pobres, ¿no? y con los marginados. Una iglesia pobre para los pobres, dice Evangelii Gaudium en el 198, dice el Papa Francisco. Bueno, pues esa iglesia pobre para los pobres, pobres ya no somos bastante, institucionalmente, por todo esto que venimos diciendo, pero que viviéndolo con paz y con tranquilidad y como imitación de Cristo y además al servicio de los más pobres, de los marginados, de tantos que sufren a nuestro alrededor. Y por último, responder a la llamada común a la santidad, ¿no? Responder a la llamada común a la santidad. Es la necesidad de una auténtica experiencia personal de Dios, ¿no? Hablamos muchas veces del Concilio Vaticano II. Bueno, pues el Concilio Vaticano II, la gran llamada que hace el Concilio Vaticano II a todos los bautizados es la llamada a la santidad, ¿no? A veces hemos pensado que piedad y compromiso, bueno, unos se apuntan a la piedad y otros se apuntan al compromiso, ¿no? Pues no puede haber ni compromiso sin piedad, ni piedad sin compromiso, ¿no? Sería una traducción del ora et labora tan clásico de San Benito, el que está en los cimientos de la cultura occidental, ¿no? Se reclaman. Piedad y compromiso se reclaman, no se oponen, se reclaman. La palabra de Dios, la liturgia, la Eucaristía dominical, el sacramento de la penitencia, la oración personal, familiar, comunitaria, la devoción a la Santísima Virgen, a los santos. Bueno, los medios que la Iglesia tiene y nos ofrece para nuestra santificación. Bien, pues no me alargo más. Pensaba ser más corto, pero al final, pues bueno, pues me he alargado un poco más. En definitiva, se trata de lo que os pido, pues que soy laicos de la diócesis, a la delegación de apostolado seglar que ha organizado pues esta aula virtual, es que volvamos sobre nuestras orientaciones pastorales diocesanas, las hagamos objeto de reflexión, de diálogo, pues para asumir, para determinar las acciones más convenientes y para hacer carne, ¿no? Para encarnarla en nuestra iglesia particular de Huelva. En una práctica de la sinodalidad, ¿no? Una práctica de la sinodalidad, es decir, caminando juntos, pues que vayamos poniendo todo esto en pie. No partimos, gracias a Dios, de cero, ni mucho menos, no es esa mi visión, pero hay mucha tarea por hacer. Y aquella palabra que recibió San Francisco, pues deberíamos escucharla también. Francisco, reconstruye mi iglesia, ¿no? Reconstruye mi iglesia. Él pensó que se trataba de aquella ermita, volverla a reedificar, y hasta que fue entendiendo que se trataba de otra cosa. Pues también yo diría, en nombre del Señor, me lo digo a mí mismo, yo lo digo también a los laicos de la diócesis, reconstruyamos la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Santiago. Es un magnífico colofón. Reconstruyamos la iglesia. Bien, es el turno de los asistentes. Hoy tenemos un pastor en salida que se ha atrevido a meterse en este formato tan
tan extraño para muchos de nosotros todavía, ¿eh? Sobre todo viendo la media de edad de los asistentes, no estamos acostumbrados a intervenir online y a que nos graben y a que haya preguntas y todas estas cosas, así que os invito seriamente a aprovecharla. Ya sabéis que podéis levantar la mano físicamente o hacerlo con la reacción que hay aquí abajo, con reacciones, le dais, levantar la mano y yo os activo ya para que podáis reactivar el micrófono por vosotros mismos. Así que adelante. A ver, no veo manos, bueno, pues a ver, ¿hay alguien que quiere intervenir? Si no, empiezo yo mismo. Bueno, Santiago, yo lo primero era darle las gracias porque realmente creo que tenemos que evangelizar con el ejemplo. Y me da la sensación de que este pequeño espacio en el que hemos estado hoy, que estamos haciendo, esto de... podría ser de alguna manera llamarlo como evangelización estilo YouTube, en el mejor de los sentidos, porque somos una reunión pequeña, no somos muchos los que estamos aquí a la vez. Y sin embargo este mensaje, este rato, este discurso, al ser grabado y ahora poder ser difundido, puede llegar a todos los rincones del mundo y transformar la vida de alguien que diga, oye, un obispo católico que se ha puesto aquí delante de su diócesis, que admite preguntas, que ha hablado con toda naturalidad. Eso puede hacer caer muchas imágenes estereotipadas sobre lo que es un obispo. Y tengo la sensación de que eso puede ocurrirnos en general con muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Que pequeñas cositas pueden tener un gran impacto. Eso en primer lugar. Y después, como pregunta, si quería pedirle que por favor concretara, si es posible, algunas de las modificaciones estructurales sobre la realidad laical en Huelva en la que yo sé que usted está implicado, ¿no? El tema, tenemos por encima de la mesa esas palabras, la sinodalidad que ha tratado usted ahora al final y que está muy enlazada con esa otra idea que es la ministerialidad, ¿no? Los ministerios laicales que están ahora muy en boga desde que el Papa Francisco pues, ha modificado el derecho para que las mujeres puedan acceder al lectorado y al acolitado, por ejemplo, o para instituir el ministerio del catequista. Quizá quiera usted decirnos algo sobre esas cosas en Huelva. Pues sí, efectivamente todo esto tenemos que irlo concretando, ¿no? Y concretando también en pasos que en la estructura eclesial pues reflejen esta sinodalidad. Se ha dicho por algunos responsables del sínodo que todo lo que busca el sínodo, que a veces pues, surgen muchas cuestiones, polémicas, problemáticas y tal, pero en definitiva es que demos nueva vida a realidades que ya existen en la vida de la Iglesia o que impulsemos realidades que existen en la vida de la Iglesia. Me estoy refiriendo, por ejemplo. Tenemos un consejo diocesano de pastoral, fundamentalmente constituido por laicos. Bueno, pues ese consejo, que no sea únicamente un ir para tomar nota de lo que se dice, ¿no? O para ser informados, sino para hacer realmente un discernimiento sobre opciones que se vayan tomando en la diócesis. Nosotros en la diócesis de Huelva hemos llevado pues, algunos documentos a ese consejo importantes. El Estatuto Marco del Consejo Pastoral Diocesano, el Estatuto Marco del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos, el proyecto, el directorio de la iniciación cristiana, tanto de niños como de jóvenes o de adultos. Bueno, todo eso lo hemos ido llevando y yo estoy contento de cómo este consejo, fundamentalmente constituido por laicos, pues ha trabajado estos temas y ha aportado, y habéis aportado, ¿no? Entonces, bueno, ahora se trata no solamente de tener los documentos, ahora se trata de implementarlos, de que las parroquias
ya lo he decretado así, que en todas las parroquias haya, en muchas ya lo hay, otras está constituido pero funciona poco, y en otras no está constituido, pues que en todas las parroquias tengan un consejo diocesano, perdón, un consejo de pastoral parroquial, cuyo objetivo no es estar discutiendo cada cosita de la parroquia, sino para mí el objetivo de ese consejo es, en esa parroquia, ¿cómo evangelizamos? O sea, la parroquia tiene un territorio misionero, que son las calles de su feligresía, de su territorio. Eso es el territorio de misión. ¿Cómo evangeliza allí? ¿No? Ese es el problema, el asunto principal del Consejo Pastoral Parroquial. Igualmente del Consejo de Asuntos Económicos de la parroquia, porque lo que la Iglesia tiene es para la misión que tiene, que es para evangelizar. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas. En definitiva, lo que quiero decir es que efectivamente debemos dar pasos concretos, pasos que lleguen a las comunidades cristianas de base, en las parroquias, que es la estructura, digamos, fundamental, y en la diócesis, y como iglesia particular, donde este caminar juntos, este pensar que la misión que tenemos que es evangelizar en este momento y en esta cultura, es el sujeto de esa misión es la iglesia particular, que somos todos, ¿no? Eso es importante. Muy bien, muchas gracias. Wilson, por favor, ¿puede activar el micrófono? ¿Me oyes? Ya. Sí, Sí, le oímos. Sí. Excelencia, quisiera agradecerle por hacernos esa síntesis profunda, una mirada de la realidad de los laicos como estamos viviendo, pero también una mirada con esperanza, ¿no? Siempre mirar esa realidad y proponernos como unas líneas concretas, pues a seguir en cada una de las parroquias. Yo pensaba cuando estaba exponiendo, qué bonito sería también, bueno, poniendo en marcha todas esas líneas de acción pastoral que nos ha propuesto, también como hacer también en la diócesis como una misión querigmática. Yo creo que nos hace falta como despertar y sería iniciando por el primer anuncio, ¿no? Por el querigma. Entonces, qué bonito sería los laicos ayudando a evangelizar a los laicos. Muchos laicos que están acá, pues tomando conciencia de esa gran misión, pues ayudando a despertar a otros laicos en nuestras parroquias. Y bueno, y esa misión pues a futuro que se hiciera a nivel de las zonas, bueno, de los arciprestazgos, en fin. Bueno, con el fin de llevar, después de ese querigma, de ese anuncio, de ese despertar, a una coinonía, lo que nos hablaba Monseñor de la comunión eclesial, atraer a la iglesia, atraer a Cristo, atraer a Dios. Y luego sí se haría de paso esa diaconía, ¿no? Que ese servicio ya después sí conformar los diferentes ministerios y grupos eclesiales. Muy interesante, Monseñor, la exposición. Muchas gracias. Gracias, Padre Wilson. Efectivamente, el tema del primer anuncio está siendo una preocupación de toda la Iglesia española. La propia Conferencia Episcopal también pues, está planteando, está haciendo una reflexión grande sobre este tema del primer anuncio, pero no solamente una reflexión, sino que están surgiendo junto a realidades que ya existían de primer anuncio, pues otras realidades que se están volviendo a impulsar o fenómenos nuevos que están apareciendo. Al fin y al cabo la Iglesia la lleva el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se da vacaciones, sino sigue trabajando en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, pues cursillos de cristiandad ya tiene una tradición grande en la Iglesia y se está queriendo potenciar. Misiones populares parroquiales, igualmente pues, con un formato distinto de aquellas misiones populares de los años 50, a lo mejor, pero un formato que va buscando constituir grupos y comunidades cristianas y hacer de la parroquia una red de pequeñas comunidades cristianas. Los retiros de Maús,
amor conyugal para la familia, jacuna para los jóvenes. Es decir, está viendo realidades que, bueno, pues están ofreciendo ese primer anuncio, porque es algo fundamental. Nosotros mismos en el directorio diocesano de la iniciación cristiana tenemos que partir tenemos que pensar una catequesis, incluso la catequesis habitual que tenemos en las parroquias, la tenemos que pensar en clave misionera que tiene que suscitar la fe, no la puede dar ya por el hecho de que un niño venga a la catequesis o un joven o un adolescente venga para confirmarse, suponiendo que ya la fe está viva en esa persona, ¿no? Sino que hay que suscitarla de nuevo, y para ello pues es muy importante abordar todas las formas posibles de ese primer anuncio. Muy bien, muchas gracias. María Jesús, por favor, cuando quieras, reactiva el audio. Hola, buenas tardes. Hola, María Jesús, alegro. Muchas gracias, don Santiago. Va a parecer una tontería lo que... ¿Sí se me escucha? Sí, muy bien. Bien. Va a parecer una tontería a lo mejor lo que... Pero yo me he quedado en los rasgos. Porque, bueno, en esto del laicado llevamos muchísimos años aquí en esta diócesis intentando dar como si fuera una identidad laical, cosa que yo creo que es tremendamente importante, porque por su sencillez de lo que es el laico y por la importancia que tiene, porque llevamos vamos a decirle, una carga más grande dentro de la Iglesia, es súper importante saber qué rasgos tiene que tener un laico. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el sentimiento de misión lo llevas dentro, donde quiera que vayas. Desde que coges una copa y estás tomándote una copa con los amigos, nos han metido tan a fuego que el cristiano tiene que ser misionero en el trabajo, que cualquiera de nosotros sabe perfectamente que esa misión la tiene que tener el trabajo, dentro, vamos, el cristiano dentro de ello. Pero sin embargo, esos rasgos deberíamos de tenerlo no solo los laicos, sino todo el ambiente eclesial, ¿no? De decir, ¿qué es lo que yo quiero con un laico? Pero no que lo tenga usted tan claro, que a mí me ha encantado y se me ha puesto la carne de gallina. Gracias. Se me ha puesto la carne de gallina porque digo, caramba, menos mal que salen una serie de rasgos de decir, esta es la identidad laical, de la cual ninguno se puede bajar. Y por lo menos la que usted quiere para el laicado de Huelva, ¿no? Sin quitar ni uno de los puntos. Ahora bien, a mí me gustaría que todos tuviéramos en la cabeza esta identidad, porque es importante que el laico tenga mayoría de edad. Y todavía para eso creo que nos falta un poco. Y mire usted que yo ya peino canas. Y creo que todos no tenemos muy claro esa identidad cristiana. Por eso hay que trabajar. Cuanto más se trabaje, el laico da 150, no 100, 150. Si no, el mundo se lo come. Toda la situación que ha estado dando usted antes, la dificultad de vivir la fe y la vida, el evangelio y la vida, que parece como que van cada uno por un lado y sin embargo tiene que ir todo junto, porque uno no puede ser cristiano en un rato y dejar de serlo en otro. Esas situaciones nos comen, la sociedad nos come, usted lo ha estado diciendo y además cualquiera que tenga ojos lo ve, y cualquier persona que vive en la sociedad sabe que te come, ¿no? Entonces, pero por eso es importante que en nuestras homilías que escuchamos, las homilías que nosotros escuchamos, esté integrado toda esta serie de cosas. ¿Por qué? Porque es la comida que yo como principalmente para el resto de la semana. Entonces,
eso tiene, me da la sensación de que tiene que tener ese matiz, ¿no? Y bueno, como usted sabe que yo hablo mucho y me Sí. callo. Muchas gracias, María Jesús. Tú tienes la autoridad de las canas y de tu testimonio y de tu larga historia de compromiso en esta iglesia particular de Huelva. Y para mí oírte es un gozo. Yo creo que, bueno, dos cosas te diría. Una, yo no soy tan optimista de que tengamos laicas como tú, por supuesto, y otros muchos como tú, sí tenéis una conciencia de misión, ¿no? en vuestro trabajo, en lo que hacéis. Pero yo no diría que eso es muy extendido en la vida de la Iglesia. Mira, te podría decir infinidad de anécdotas, ¿no? De personas que en cualquier foro público que se habla y que nunca sabe si son cristianos o no, porque eso nunca se dice. Se puede decir lo que sea, que eres de este partido o eres de partido político o de este equipo de fútbol o no sé qué cosas, ¿no? Pero de tu identidad de fe como católico, parece que se ha convertido en un tabú en muchos ámbitos de nuestra vida social. Si en nuestra vida social, si la realidad de la fe de las personas fuera lo que se oye en la vida pública, en la sociedad de Huelva, no de otra cosa, seríamos una sociedad absolutamente atea. Porque Dios es el silencio absoluto, es decir, excepto las hermandades, digo, el mundo de las hermandades, que hay que parece que se pone como un programa, ¿no? Y entonces ya se pone es otra clave, pero en la vida normal de la gente. Por tanto, yo creo que hay que trabajar mucho esa misión, pero ¿cómo hay que trabajar? Tú dices las homilías, pues claro que sí, el ministerio de la palabra es muy importante y tenemos que hacerlo, pero yo creo que la identidad no la vamos a sacar de lecturas, ni la vamos a sacar digamos, de una audición, de una comunicación verbal. La identidad se fragua en la comunidad. La identidad se fragua en la comunidad. ¿Cómo nos hacemos hombres o mujeres con una identidad propia, con un talante propio? En una comunidad, la comunidad de la familia. Bueno, ahí nos vamos haciendo, se va haciendo nuestra personalidad, bueno, nos vamos haciendo en una comunidad. Entonces, mientras que no seamos capaces, por eso una de las líneas de trabajo fundamental me parece esa, mientras que no seamos capaces de reconstruir el tejido o de construir un tejido comunitario en la Iglesia, donde el laico pueda vivir su fe, pueda expresar su fe, pueda acostumbrarse a que no pasa nada por hablar de Dios y de su experiencia de Dios, ¿no? Que la tiene, pero verbalizarla y dejarse ayudar y ayudar a otros. Es decir, comunidades humanas, comunidades, somos una comunidad, si toda la Iglesia es una comunidad, ¿no? Pero donde podamos experimentar eso, yo creo que ahí, digamos, desde esa vida de discípulos que viven en la comunidad y de esa comunidad al trabajo y a la misión, digo, a la misión que puede ser la misión en la familia, la misión en el trabajo, la misión en las responsabilidades sociales. Ese círculo se tiene que retroalimentar, comunidad cristiana y misión. Si no, yo creo que es difícil que podamos fraguar una identidad con consistencia. Más me alegro que me lo diga usted, porque la segunda cosa que yo tenía era el aspecto de crear comunidades. Si no creamos esas comunidades, verá, podemos sacar todo. El otro día leía yo un cuentecillo así para los chavales, ¿no?
que deberíamos de llevar siempre semillas para ir echando semillas. Alguna crecerá, pero hay que seguir echando semillas donde quiera que vayas, al campo, donde sea, para que crezcan, ¿no? Las comunidades son muy necesarias porque a veces es malo sentirse solo. Es malo. Bueno, pues gracias. Gracias, Fátima. ¿Hay alguna otra persona que desee intervenir? Bueno, pues sin ánimo de alargar la reunión mucho más, que ha sido un rato muy interesante, yo sí quiero darle ocasión, Santiago, en la línea de lo que estaba planteando María Jesús, porque siempre que sale el tema del laicado, ¿no? Es un estado de vida y entonces se pone en contraposición con los otros estados de vida dentro de la Iglesia y parece, en algunos ambientes, parece que hubiera como cierta oposición entre el desarrollo de la vida laical y la realidad vital del sacerdocio, ¿no? Y parece que a veces incluso, no sé, yo lo experimento, ¿no? A menudo, que si el sacerdote no usa el lenguaje que a mí me parece oportuno, es como que ya hay una fractura o hay una distancia con él porque su manera de expresarse, su lenguaje, incluso sus hechos, no van acorde con lo que yo espero para mi desarrollo como laico. Claro, yo la respuesta que usted le ha dado a Jesús me parece muy acertada. La comunidad va primero. Incluso va primero aunque tengamos posiciones eclesiológicas diferentes. La comunidad va primero. Igual que pasa en la casa de cada uno de nosotros. Mi padre o mi madre, o mis hijos o mi esposa, no dejan de serlo porque pensemos distinto, ¿no? Entonces yo sí querría darle ocasión, si usted quiere, de dirigirle también desde este foro unas palabras a los sacerdotes de la diócesis, en el sentido de decir cómo trabaja con los laicos, ¿no? O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿Dónde hay que poner la fuerza para que los laicos también nos sintamos? Yo tengo mucha suerte, estoy con mi párroco encantado, como Mateo con la guitarra, pero entiendo que hay otros sitios donde ese diálogo no está tan fino, ¿no? Entonces, si quiere usted, y si no, pues termine como le parezca. Sí, pues recojo tu invitación. Mira, yo pienso que para los pastores, para un sacerdote, pues lo más hermoso es poder contar con una comunidad cristiana. Es decir, es el fruto, es la concreción de esa iglesia esposa de Cristo a la que él se consagra y a la que él se ha consagrado. El celibato no es para que viva su vida, sino para que trabaje por la iglesia y para que se consagre a la iglesia en todas las dimensiones de su ser, no solamente en el trabajo, en sus afectos, en toda su vida, ¿no? A Cristo, que lo reconoce en su cuerpo, que es la iglesia y que es la comunidad cristiana. Yo creo que todo sacerdote que hemos tenido, que ha tenido, que tiene una experiencia de tener en torno a sí una comunidad de laicos, una comunidad parroquial viva, pues es el gozo mayor y el apoyo mayor de su vida. Y luego también, mira, mi experiencia sería de decir, todos nos vamos haciendo. Yo he sido párroco de dos parroquias, una pues muy en la periferia y otra pues en el centro de la ciudad, en Córdoba, ¿no? Y yo tengo la experiencia de que cuando estuve 12 años en cada una de las parroquias, ¿no? Cuando yo salí de las parroquias, ni la parroquia era la misma que yo encontré, ni yo era el mismo que llegué, ¿no? Es decir, la parroquia hace al párroco y el párroco hace la parroquia. O dicho de otra manera, la parroquia hace al sacerdote y el sacerdote hace a la parroquia. O hacia su comunidad, ¿no? Y esa comunicación tiene que funcionar permanentemente, ¿no? Tiene que funcionar permanentemente. Y eso es una fuente para todos, para los laicos y para el sacerdote, una fuente permanente de crecimiento y de maduración, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que en ese espíritu eso no es fácil, ¿no? Los matrimonios lo entendéis perfectamente.
¿no? Supongo que cuando uno se casa y cuando lleva ya unos años de casado, pues ni la mujer es exactamente, es decir, la mujer se va configurando con el marido y el marido se va configurando con la mujer, ¿no? Para que la cosa funcione, para que la comunión funcione. Y eso no como pérdida de uno o de otro, sino al contrario, como enriquecimiento mutuo, ¿no? en esto. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos un camino. Y bueno, y a lo que iba es que ese proceso no deja de tener momentos de crisis y de sufrimiento y de dolor. Ocurre en el matrimonio, ocurre el pastor con la comunidad a la que sirve, nos ocurre a todos, pero de la cruz sale vida, ¿no? De la cruz sale vida. Y si huimos del conflicto, pues porque no queremos tener ningún tipo de contratiempo, pues entonces no hay ningún camino de la Iglesia que sepa, que haga una circunvalación al Calvario. Es que no hay, no puede haber ninguna circunvalación, ¿no? Sino que hay que pasar por, ¿no? Hay que pasar por. En fin, pues mucho ánimo a todos y muchas gracias a todos por la atención y sobre todo muchas gracias a todos por vuestra entrega a la Iglesia, a vuestras parroquias, a vuestros grupos y ahí seguimos caminando todos. Muchas gracias, don Santiago, por su presencia hoy en este aula que es la suya. Hemos trabajado en su nombre, en el nombre de Cristo, para hacer de Huelva un sitio donde el Evangelio resuene más fuerte. Y bueno, espero que todos hayáis estado muy a gusto, como ha sido mi caso. Y sí que os invito de verdad a que volvamos sobre los vídeos que tenemos, sobre este que lo tendremos pronto, pero también sobre los anteriores, y pensemos en esa clave misionera. ¿A quién le viene bien cada uno de esos vídeos? ¿A quién enviárselo? ¿Con quién comentarlo? ¿Con quién pasar un rato? Hay muchas personas que están solas y que pueden disfrutar mucho de que vayamos a su casa y veamos con ellos un vídeo y lo comentemos. Puede ser un espacio muy, muy bonito y muy interesante para que el espíritu haga su trabajo. No desconfiemos de que no haya grandes éxitos a nuestro alrededor, sino pongámonos en esa clave. Pues gracias a todos y hasta pronto.